¿Cómo anda, Fernando? Bienvenido, presidente. ¿Está bien? Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Primera vez que vengo. ¿Vamos? ¿Dónde vamos? ¿Me quiero tener un jardín muy lindo acá, no? Precioso. ¿Está ahí abajo, no? Sí. ¿Se puede ver o no? Claro. ¿Cómo no? Dale. Igual yo cuando veo los lugares por acá los veo, que veo es cámaras. Y después me cuentan lo que había atrás de las cámaras. Queda. Abril así. Buenas tardes, buen viernes para todas y todos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Es un gusto estar otra vez haciendo MBD Noticias, edición central, cerrando la semana en día de visita a la sede del Frente Amplio. Exacto. Del presidente de la Sí. República. Justamente veíamos la imagen del día, un hecho histórico, además, porque llega a presentar esta propuesta de reforma previsional, pero además, según dijo el presidente, es la primera vez que visita la Huella de Sereñi. Sí, es cierto, claro, que es parte de la sede más reciente, que es la casa antigua histórica sobre la calle Colonia. La Huella de Sereñi queda a la vuelta por la calle Barbato y hubo una especie de visita guiada que justamente fue parte del comienzo distinto de hoy. Bueno, y con eso empezamos nuestra edición central, porque, como decíamos, el presidente de la calle Pou visitó la sede del Frente Amplio y le entregó al titular de la fuerza política, Fernando Pereira, el anteproyecto de ley de reforma previsional. El mandatario defendió la iniciativa afirmando que es gradual, solidaria y sostenible. Eso último fue parte de las ruedas de prensa posteriores. Tras ese encuentro también habló Pereira, que dijo que para el Frente Amplio la protección social es uno de los ejes prioritarios. También afirmó que desde la fuerza política aprovecharon la visita de la calle Pou a la sede partidaria para hacerle planteos sobre seguridad pública, inserción internacional, TLC eventual con China, obviamente, y presupuesto universitario. Tendremos el desarrollo de este tema en nuestra edición. ¿Vamos con los titulares ahora? Vamos. Muy bien. Uruguay registró el primer caso de viruela del mono. Se trata de un paciente de Montevideo. Capitán de la Republicana imputado por trasladar 12 veces a narco mexicano González Valencia sin autorización judicial. También le compró un teléfono satelital. Se suicidó un joven de 19 años que era policía hace 3 meses. Uruguay es uno de los países de la región con mayor concentración de medios. Federación Uruguaya de la Salud resolvió un paro general el próximo 23 de agosto en Montevideo. Iglesia Católica comunicó a la comunidad La Pascua que deberá abandonar predio en diciembre para que se instale colegio gratuito de gestión privada. Vecinas y vecinos del Prado reclaman la colocación de semáforos en Camino Castro y Molinos de Rafo, aprobada y pendiente desde hace más de 2 años. Por segunda vez consecutiva, la defensa del represor José Arab logró postergar la audiencia de formalización vinculada a los delitos de violación de derechos humanos de los que se lo acusa. Cayó el gasto por cada estudiante de la ANEP luego de 15 años de aumento sostenido. En el municipio G, vecinos y vecinas organizan diversas actividades para celebrar los 150 años de Villa Colón. Hasta el 13 de agosto está abierto un nuevo llamado de la Intendencia de Montevideo para proponer la peatonalización de calles. El dólar blue bajó hoy tras los cambios en el gobierno de Argentina. Sequía sin precedentes en Alemania y Francia. Hay restricciones de energía. Cartelera de espectáculos. Copani vuelve a la Citarrosa este domingo a las 20 horas y Sebastián Yatra y su nuevo show el domingo en Antel Arena. Saludo especial si se puede decir, para quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM. O por la web de Uniradio, que es uniradio.edu.uy. ¿Comenzamos nuestra recorrida por exteriores? Sí, comenzamos. Móvil de Mariana Abreu. ¿Qué tendrá Mariana entre manos? Bueno, Mariana, bienvenida, buenas noches.
¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches. Estamos aquí en 18 de julio, a pasitos de la Plaza Independencia, en donde está transcurriendo una movilización de FUCBAM, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por ayuda mutua, que están dirigiéndose hacia Plaza Cagancha desde el Ministerio de Vivienda en reclamo de modificar artículos que tienen que ver con los subsidios para cooperativistas y que están incluidos en el proyecto de ley de rendición de cuentas a estudio en el Parlamento. Así que en unos minutitos volvemos desde Plaza Cagancha, en donde vamos a poder tener nota con el secretario general de la Federación, Gustavo González, al respecto. Y con otro tema nos vamos a otro punto de la ciudad. Sí, porque está pronto también Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Natalia, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos en este lugar donde hoy, como señalaban, vino el presidente de la calle Pou a presentar este proyecto de la reforma social, pero hoy nos encontramos por otro tema que se va a dar acá y que es importante que se viene hablando porque tiene que ver con el proyecto Neptuno, este proyecto en la costa de Arasatí, allí en San José, a 80 kilómetros de Montevideo, un proyecto que busca sacar agua del Río de la Plata para potabilizarla en esta zona que está a 80 kilómetros de nuestra ciudad y que sería trasladada para aquí, para una de las plantas que está en Melilla, para este proyecto, para no depender únicamente del agua que se saca de aguas corrientes allí en Canelones. Estará hoy en este conversatorio el director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, y también estará el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, el director de Medio Ambiente de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monsechi, y además vendrán representantes de la departamentales, presidentes de la departamental del Frente Amplio de Montevideo, Canelones, San José y Florida para conversar a propósito de esta obra del proyecto Neptuno, como decíamos, que demandará una inversión de 288 millones de dólares. Y es un proyecto que ya ha sido discutido y cuestionado por varias instituciones y sobre todo por el PIT-CNT, porque se asegura que esta nueva obra sería realizada por un privado. Así que en breve volvemos por acá. Bueno, y ahora otro adelanto, pero desde estudios. Sí, como gran tema, propiedad de medios de comunicación, pero ya especifica Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo están, compañeros? Exacto, vamos a hablar en particular de la concentración de medios, de la concentración mediática en nuestro país, que ya les adelanto que es una de las más grandes de la región, y esto vuelve a estar en agenda no solo porque se está discutiendo la ley de servicios de comunicación audiovisual con uno de los artículos en la rendición de cuentas que la derogaría, aunque hay miembros de la coalición que no están dispuestos a derogarla, sino también porque recientemente se conoció públicamente que el grupo Magnolio, un grupo reciente, un conglomerado de medios que viene reuniendo cada vez más medios, compró Búsqueda y Galería. Así que vamos a estar desarrollando un poquito sobre la cuestión de la concentración de medios en nuestro país, reemplazando la normativa y conociendo cuáles son estos grupos mediáticos de nuestro país. Bueno, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, suelen decir muchas cosas. Vamos a ver qué se dijo. Se escribió un anteproyecto de ley que, insisto, es un documento base de discusión y, por supuesto, que confiamos que es un sistema sostenible. La opinión del Frente Amplio claramente la vamos a volcar en el instrumento que se eligió para discutir. Probablemente nosotros hubiéramos preferido otro y en su momento se lo habíamos solicitado al presidente, que era un diálogo social. Bueno, y otro de los temas del día, el Ministerio de Salud Pública informó el hallazgo del primer caso importado de la conocida viruela del mono en Montevideo. La confirmación se llevó a cabo por la técnica de PCR y es el único caso en el país, informó la cartera a través de un comunicado. El paciente, que se encuentra estable y en aislamiento, tiene antecedente de viaje en los últimos días. En línea con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, se inició la identificación y seguimiento de todos los contactos por parte del equipo del Departamento de Vigilancia en Salud. Por el momento no se han identificado nuevos casos sospechosos en relación a este. También este viernes fue importante para conocer la causa de la explosión que hace una semana nos tenía a esta misma hora hablando, lo que pasó en Villa Biarritz, porque Bomberos informó hace minutos que esa explosión ocurrió en el interior del apartamento del tercer piso debido a una fuga.
Esto permitió que se acumulara una importante cantidad de gas en el ambiente. El combustible involucrado en la explosión fue gas natural, el que llegaba a los apartamentos desde la red de suministro de gas por cañería. Sobre las víctimas, señala que una mujer de 79 años continúa internada en el SENACE. Se le quitaron los dispositivos de respiración artificiales y está estable con una buena evolución. En tanto, la mujer de 78 años con varias heridas y fracturas continúa en el CTI del Hospital Británico. Tras ser operada, evoluciona bien. Y ahora pasamos al tema del día porque el presidente Luis Lacalle Pou visitó la sede del Frente Amplio y le entregó al titular de la fuerza política, como veíamos, a Fernando Pereira, el anteproyecto de ley de reforma previsional. Y tras el encuentro, el mandatario defendió la iniciativa afirmando que es gradual, solidaria y sostenible. Se escribió un anteproyecto de ley que, insisto, es un documento base de discusión y, por supuesto, que confiamos que es un sistema sostenible. Si nosotros no hacemos algo en los tiempos que nos quedan de gobierno, el próximo que venga va a tener que tomar medidas más urgentes aún. Entonces es un sistema sostenible y es un sistema más solidario. Y estoy hablando, por ejemplo, de las jubilaciones mínimas, estoy hablando de algunas pensiones, estoy hablando de temas de género. Es un sistema sostenible, muy gradual, y me estoy metiendo en temas de Rodolfo, pero cuando quieren saber en serio le preguntan a él. Fíjense que la transición es de 20 años, la última transición en el año 95, 9 meses. 9 meses. Entonces es gradual. Hay algunos componentes que se van a ir dando con el tiempo, pero el sistema se termina de aplicar dentro de 20 años. Bueno, y Lacalle Pou también dijo que es necesario tomar medidas específicas previas a la reforma previsional, tanto para la caja bancaria como con respecto a la caja de profesionales. Agregó que esta última, la de profesionales universitarios y universitarias, está en una situación insostenible y que la caja bancaria dentro de poco tiempo, en breve dijo, va a tener problemas. Bueno, y tras recibir a Lacalle Pou, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que para su fuerza política la protección social es uno de los ejes prioritarios. El Frente Amplio no disimula que es la unidad en la diversidad, no esconde su diversidad, más bien la muestra más que nadie. Esa diversidad es la que nos ha permitido estar juntos 51 años. Tenemos 51 años laudando en el medio de las adversidades, 12 de ellos en el medio de la dictadura. O sea, que laudar el tema de la seguridad social no va a ser un problema para el Frente Amplio. ¿Tendría que apuntar a negociar y a consensuar con el oficialismo? Tendría que resolverlo su mesa política y no lo va a hacer el presidente porque acá no tenemos presidentes que se creen reyes. Tenemos un presidente que dirige el Frente Amplio. Quien decide la política es la mesa política. Temas o conceptos en materia de seguridad social que para el Frente Amplio no son negociables, punto. Sí, hemos manifestado algunos en esta misma entrevista, ¿no? Digamos, nosotros dejamos una nómina que ustedes mismos la tienen de cuáles eran los temas fundamentales en la comisión de expertos en materia de seguridad social. La dejamos con claridad para que el Poder Ejecutivo, cuando planteara su proyecto, si es que lo iba a plantear, tuviera en cuenta cuáles eran los nudos principales de las diferencias con el proyecto del gobierno. La opinión del Frente Amplio claramente la vamos a volcar en el instrumento que se eligió para discutir. Probablemente nosotros hubiéramos preferido otro, y en su momento se lo habíamos solicitado al presidente, que era un diálogo social con los decisores de la política. Nos referíamos al conjunto de los partidos políticos y sus decisores y la totalidad de las organizaciones sociales vinculadas al tema seguridad social, trabajadores, empresarios y pasivos. Pero se eligió que este debate, que este intercambio, que este diálogo se procese en el Parlamento. Nuestros parlamentarios nunca van a estar aislados de la sociedad, del conjunto de la sociedad. Así que esa voz va a ser una voz importante para el Frente Amplio. Y seguimos con dichos de Pereira porque el presidente del Frente Amplio también dijo que la fuerza política, aprovechando esta visita a su sede del primer mandatario, hizo 3 grandes planteos justamente a Lacalle Pou
ajenos a la reforma previsional. Bueno, uno es el diálogo interpartidario sobre seguridad pública, que se conozcan los detalles sobre este tratado de libre comercio con China y que se mejoren los recursos para la Universidad de la República. Fernando Pereira dijo que la seguridad pública es señalada como la mayor preocupación en muchos puntos del país, según surge en la recorrida que está realizando la fuerza política en el marco de la campaña El Frente Amplio te escucha. Por eso se propone este diálogo interpartidario. Otro aspecto es sobre el Tratado de Libre Comercio con China. Pereira sostiene que la fuerza política no puede opinar sin conocer el contenido que se está analizando. Él nos ha invitado a opinar sobre un TLC, pero que no es posible opinar sobre un tratado de libre comercio con un país como China sin tener el contenido del tratado, y de la misma manera que quisiéramos tener más información sobre lo que planteó en la Unión de Exportadores sobre el Tratado del Transpacífico. El titular del Frente Amplio también hizo hincapié en que el Poder Ejecutivo y el Parlamento entiendan la importancia de la inversión universitaria y particularmente la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Que implica que el Uruguay asuma que las transformaciones del futuro depende de cuánto el país invierta en sus científicos, en sus académicos y en sus intelectuales, y que la respuesta de la rendición de cuentas es altamente insuficiente en relación a las demandas que tienen tanto la universidad como los científicos uruguayos. Bueno, y antes de la reunión, como veíamos en nuestra preportada, el presidente de la calle Pou recorrió la sede del Frente Amplio. Entre otras cosas, comentó varias de las fotos que decoran las paredes de la sede del Frente Amplio. El presidente de la República arribó a la sede del Frente Amplio puntual sobre las 11 de la mañana, acompañado de Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Reforma de la Seguridad Social, que redactó las bases del anteproyecto de ley. Hoy tengo todo el día para ustedes, comentó mientras recorría los 15 metros que lo separaban de su destino. El mandatario fue recibido por el presidente de la coalición de izquierda en la puerta de la sede. Antes de la reunión, ambos recorrieron la sede donde se le mostraron las fotografías que decoran las paredes del local. En esa instancia, Pereira le mostró las principales áreas comunes y el lugar donde sesiona el secretariado ejecutivo y la mesa política. El mandatario explicó que era la primera vez que visitaba la sede del Frente Amplio y se detuvo a observar durante varios segundos una fotografía del proceso de fundación de la coalición de izquierda. Posteriormente subieron al primer piso donde se concretó el encuentro. La reunión se extendió durante más de una hora e incluyó la participación de la presidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Durante la rueda de prensa posterior, el mandatario aseguró que se venía a hablar de todos los temas a mediano y largo plazo y que por eso se hizo un paréntesis en la batalla política diaria entre el gobierno y la oposición. Y también destacó que estas reuniones representan un orgullo para todos los uruguayos. A su vez, Fernando Pereira dijo que esta reunión marca una línea en el vínculo entre el gobierno y la oposición y apuntó que el gobierno y los partidos de la coalición gobernante deben reconocer que el Frente Amplio es la principal fuerza política del país. Bueno, el que está en la sede del Frente Amplio ahora, ahí a la vueltita, es nuestro compañero Diego Martini, a quien otra vez le damos paso. Adelante, Diego. Frente Amplio, donde está por comenzar este conversatorio, donde va a tener al director de OCE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, a propósito de este plan Neptuno sobre la costa de Arasatí en San José. Y estamos en contacto con Yamandú Orsi, el intendente canario, y perdón que le cambie de tema, porque justo hace unos minutos publicó un tuit en su cuenta a propósito de lo que fue la indagatoria ayer a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Sí, anoche hablamos por teléfono, esperé que no solo que volviera, sino que ya estuviera, por lo menos que no estuviera trabajando, y conversamos un rato. Y lo que dije ahí, ¿no? La confianza en su honestidad, en el laburo que hicieron ante él con su equipo, y también la confianza en la justicia, y que esto no es grato. Se habla siempre del tema de la judicialización de la política, y en eso estamos, y eso es una realidad que hace tiempo se viene dando, pero como te decía, orgullosos de pertenecer a esta fuerza política, orgullosos de haber tenido, cuando me tocó ser intendente, o
como secretario general, ya sea en el Ministerio de Industria o en la propia Antel, a una compañera como Carolina con la que jugamos de memoria. Fuerza compañera, decía el tuit, puede ser una eventual compañera de fórmula. Se verá, no, en realidad es convocarla a seguir trabajando duro, que vale la pena. Me consta lo que le pone de ganas y de energía a todo lo que hace. Y de verdad, en el área metropolitana nos precisamos uno al otro, porque hay mucha cosa en común y a su vez nos gusta conversar mucho de los temas del país en su conjunto. Y bueno, como te decía, más que un tuit, es la derivación de una conversación donde la cercanía afectiva y la confianza entre nosotros es fundamental. Ahora sí, le consulto antes de que arranque la actividad brevemente sobre este proyecto Neptuno. ¿Qué opinión tiene usted? Sobre todo porque en Canelones está esta planta de aguas corrientes hace más de 150 años, que es donde se saca el agua. En realidad vengo más a aprender de los técnicos y a llevarnos algún elemento más como para definirnos definitivamente, o para definirnos de una forma más clara. Realmente de Canelones le agradecemos por estos minutos, vaya nomás tranquilo, y ahí pasa el intendente de Canelones, porque lo estaba nombrando Graciela Villar, la directora de la departamental de Montevideo por el Frente Amplio, así que lo liberamos por eso, pero estaremos por acá a ver qué valoraciones se hace con el director de OCE, Edgardo Ortuño, a propósito de este proyecto que se plantea construir en las costas de Arasatí, allá en San José, una playa bastante arenosa, con bastantes dunas, que sería el lugar elegido para sacar agua del Río de la Plata, que luego sería potabilizada para el consumo. Así que estaremos atentos a lo que acá surja por parte del director de OCE sobre todo. Muchas gracias, Diego, y nos vamos a otro contacto en exteriores. Es cierto, Mariana Abreu, adelante. Martín, Natalia, como mencionamos aquí, en la Plaza Cagancha está la movilización de FUCBAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que se viene desplazando desde el Ministerio de Vivienda desde hoy temprano, pasó por la Plaza Independencia y recién llegó acá a la Plaza Cagancha. ¿Por qué? Bueno, porque se reclama y se rechaza específicamente uno de los artículos del proyecto de ley de rendición de cuentas a estudio en el Parlamento, que tiene que ver con los subsidios para los cooperativistas. Estamos junto a Gustavo González, secretario general de la Federación, para que nos cuente un poquito cuáles son los argumentos para rechazar, Gustavo, esta disposición que está a estudio en el Parlamento. Bueno, para rechazar los argumentos son dos muy fuertes. Uno que golpea dos leyes, la Ley Nacional de Vivienda del 17 de diciembre de 1968 y la del año 2017, que hace acuerdo con el subsidio a la permanencia. Esto afecta a todos los cooperativistas que tienen rebaja salarial, los que están desocupados, los que van a seguro de paro. ¿Esto debido a qué? A que el legislador de la época previó que para entrar a un programa del Fondo Nacional de Vivienda tenía que haber subsidio. Bueno, este artículo vuela el subsidio para las cooperativas del 2017 hacia atrás y además confunde refinanciación con subsidio. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se elimine el artículo 304 realmente. Gustavo, desde el Ministerio de Vivienda se ha dicho que esta disposición no busca quitar el subsidio, sino subsanar un vacío legal y que no se pague dos veces a aquellos que deben todavía las cuotas y que se refinancian. ¿Cómo es este tema o qué responde FUCBAM a este planteo? Miren, yo les puedo decir, ayer estuvimos discutiendo con el Ministerio y estuvimos discutiendo en varias bancadas parlamentarias. En las bancadas parlamentarias nos dijeron todos los sectores que era para atender el planteo de FUCBAM. La redacción no dice lo que quisieron poner entonces. Bueno, entonces hay que sacarlo, porque es un artículo nefasto y no conduce a nada bueno, ni para la gente ni para el Estado. Ayer recibimos llamadas de muchos diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, que estarían dispuestos a sacar el artículo. Además tienen otros reclamos que también tienen que ver con el presupuesto. ¿Cuáles son ellos? Bueno, que es una vergüenza esta rendición de cuentas. No hay un solo peso para la vivienda. La vivienda está en emergencia nacional, tenemos 70.000 unidades habitacionales de déficit y sin embargo no hay un peso más desde el Ministerio de Economía en esta rendición de cuentas. Por lo tanto, las promesas no se van a poder cumplir. ¿Hay una expectativa de que se puedan reasignar rubros para la vivienda? Bueno, yo espero que sí.
Yo espero que sí, porque realmente es vergonzoso que un derecho humano fundamental como es la vivienda no sea atendido cuando tuvo 2 recortes sucesivos en 2 años y medio. Por lo tanto, es fundamental que haya de una vez por todas un engrosamiento del presupuesto para la vivienda. Agradecemos mucho a Gustavo González, secretario general de FUCBAM, y los dejamos con las imágenes de lo que es esta movilización que se desplazó desde el Ministerio de Vivienda hasta la Plaza Carancha. Estuvimos 10 años sin pagarle al Estado y juntando la plata en las cuentas paralelas. Bien. Bueno, muchas gracias, Mariana, desde allí. Y vamos a hablar de otro sindicato, porque la Federación Uruguaya de la Salud resolvió un paro general para el próximo 23 de agosto en Montevideo y el interior del país. Reclaman un convenio colectivo de 3 años sin pérdida salarial y que se prioricen los salarios más bajos. Desde la FUS valoran positivamente la finalización del convenio que se dio entre el 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2022, ya que se logró el 100% de la recuperación salarial. Habrá un aumento de 8,5 a partir del 1 de julio. Sin embargo, está abierta la negociación del próximo convenio y desde la FUS proponen al gobierno un convenio a 3 años de duración con el 100% del IPC en base al proceso de ajustes, como se venía desarrollando hasta ahora, con el pago de las partidas salariales variables. Por su parte, el gobierno plantea en el cálculo del salario que será en base a través del índice medio de salarios y no a través de la inflación por IPC. En ese marco, bueno, claramente hay una enorme diferencia y el planteo de la FUS es muy claro. Nosotros vamos, primero, por el mantenimiento de los puestos de trabajo, segundo, por el mantenimiento del salario real y tercero, por el aumento del salario real de acuerdo al aumento de la economía. Es decir, si la economía sube, los salarios también deben subir. Como esta es la respuesta del gobierno, la Dirección Nacional facultó al Consejo Central a accionar en el marco de una movilización que está fijada para el día 23 de agosto, con una concentración en torno a la Plaza del Entrevero, y de allí una movilización con acto sobre las 11 de la mañana de ese día en la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿En esa diferencia que tienen, saben, tienen el cálculo de cuánto perderían? No tenemos ese cálculo. Recién tuvimos la reunión hace apenas un par de horas, pero está claro que aquí la cuestión es que de nuevo se maneja el salario de los trabajadores como variable de ajuste y donde hay un cambio radical en cuanto a la medición que claramente perjudica aún más a los trabajadores. Cambiamos de tema para contarles que un policía de 19 años se quitó la vida, había entrado a trabajar hacía 3 meses, y se desempeñaba en la jefatura de policía de Maldonado. Hace un tiempo un compañero suyo de Generación en Formación también se suicidó. Desde el sindicato policial emitieron un comunicado solicitando abordar la salud mental del personal y también la prevención de suicidio justamente en la plantilla policial. Los sindicatos policiales han alertado sobre los suicidios en la policía y en este sentido han reclamado por la urgencia de la atención en salud mental. Fue uno de los temas centrales del último Congreso de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay, en el que se resolvió plantear que los suicidios son una pandemia propia dentro de la policía y que se debe avanzar de manera inmediata en un proyecto de ley que presentaron sobre esta temática, en la creación de una comisión al respecto y en un abordaje oportuno y acorde en sanidad policial. La Unión de Sindicatos Policiales emitió un comunicado en el que envía condolencias a la familia y muestra cercanía a ellos en forma de apoyo necesario en tan difícil momento. Además, retoman el reclamo de las autoridades. En agenda no puede estar. Los tiempos del ministerio no son los mismos de los trabajadores que terminan optando por quitarse la vida, afirmaron, y cuestionaron que hablamos de prevención, de un abordaje integral en este tema, y que después se horrorizan de las cifras de las certificaciones de salud. Finalmente, desde el USIP se preguntaron respecto a la cantidad de suicidios en la policía. ¿No serán consecuencia directa del mal manejo de la salud mental de nuestros compañeros? ¿No será hora de que se tome este tema con responsabilidad y se empiece a trabajar en serio?
Bueno, cambiamos de tema y vamos a meternos de lleno en el informe de Julieta. Es cierto, una mirada sobre el sistema de medios de comunicación privados. Adelante, Julieta. Bueno, como decíamos al principio, se está comenzando a poner sobre la mesa, en realidad hace bastante tiempo ya, por algunas disposiciones del gobierno vinculadas a los medios de comunicación, a Antel, al Internet, todo lo que tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero también ahora vuelve a estar en tema uno de los puntos que aborda esta ley o de los puntos en los que se puede dirigir cuando estamos hablando de los servicios de comunicación audiovisual, que tiene que ver con la concentración de medios. ¿Por qué? Bueno, porque el Grupo Magnolio, que es un grupo bastante reciente en la escena mediática uruguaya, que suele ser tan tradicional, adquirió el semanario Búsqueda y también la revista Galería, que venían hace un tiempo, bueno, con algunos problemas financieros, también del vínculo con sus trabajadores. Finalmente se resolvió adoptándolo a este conglomerado mediático. Bien, ¿y cuál es la regulación actual en torno a este tema? Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habla de la concentración de medios, principalmente cuando se refiere a la pluralidad y diversidad necesaria. De hecho, en el artículo 51 de esta ley dice que los monopolios u oligopolios en titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual conspiran contra la democracia, y también dice que es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la existencia e información de estos grupos. Más adelante, en el artículo 53, habla expresamente de la titularidad de los medios y dice: una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad total o parcial de más de 3 autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de 2 para prestar servicios en la misma banda de frecuencias AM, FM o televisión en todo el territorio nacional. Vamos a escuchar ahora qué es lo que sucede realmente en nuestro país, cómo fue evolucionando esta cuestión de la propiedad de los medios, de palabras de Gabriel Capulum, que es profesor de la Facultad de Información y Comunicación y presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. Uruguay es uno de los países de la región de América Latina con mayor concentración mediática. Algunos grupos económicos muy conocidos tienen en sus manos la asignación de frecuencias de televisión, en algunos casos también de radio, que abarcan una parte muy importante de la audiencia y muy importante del financiamiento de los medios, de la captación de la publicidad. Eso alternado con algunos grupos que han emergido en los últimos años y que refuerzan la misma tendencia, abren un poquito más el espectro, pero vuelven a generar estos grandes conglomerados. Estos conglomerados en general son vistos desde los organismos internacionales que miran los temas y problemas de la libertad de expresión en el mundo como un problema, justamente, porque restan pluralismo y diversidad, restan la posibilidad de que muchas voces se expresen, dan menos chance de que los distintos actores y componentes de un país, de una sociedad, tengan su voz, tengan su imagen, tengan un lugar. Ahora pongámosle nombre a estos grandes grupos mediáticos, Julieta. Así es, porque bueno, el ecosistema mediático de Uruguay en realidad ya hace tiempo que viene teniendo algunos grupos que son dominantes. Esto no es algo nuevo, pero sí se meten en la escena nuevos actores, como es el caso de este grupo que mencionábamos recién, el Grupo Magnolio, que tiene en su propiedad varias radios, como lo es Azul FM en Montevideo y Maldonado, Radio Disney, El Espectador, Del Sol, Radio Latina, el portal de noticias 180 y ahora, como decíamos recientemente, la incorporación de Búsqueda y Galería. Otro de los grupos también vinculados a radios principalmente es el Grupo Zorrilla, que tiene Nuevo Tiempo 1010 AM, Radio Carve y que está en estrecho vínculo con compartiendo contratos de trabajadores, estando también en el mismo lugar con Monte Carlo y Radio Cero. Otro de los grupos también asociados principalmente a radio, pero todo esto en realidad Uruguay es muy chico y hay muchos vínculos que trascienden a veces un solo medio, una sola propiedad, es Grupo Sarandí, que tiene a Sarandí Sport, Emisora del Plata, FM Total y Radio Futura.
Otra de las cuestiones que también hay que hablar cuando hablamos de concentración de medios es los canales. Y principalmente estos canales que los conocemos por ser abiertos, como lo son el 12, el 10 y el 4, pero que tienen también, como sabemos, la titularidad de las cable operadoras, que han estado también en discusión, no solamente porque, bueno, obviamente que en lo que tiene que ver con la propiedad de medios, como leíamos recién en la normativa, habla también de televisión, sino también porque se discutió hace poquito que esta habilitación nueva, esta posibilidad de que estos canales, que son los canales abiertos más vistos y también los cableoperadores más importantes de nuestro país, puedan vender internet a los hogares. Nosotros le consultamos a Gabriel Kaplún qué es lo que tiene para decir con respecto a la normativa actual y esta discusión que se generó a partir de la posible derogación en la rendición de cuentas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y este proyecto de ley que se presentó en 2020. Ahora además están planteados en el Parlamento dos iniciativas, una que es una ley que amplía muchísimo este límite al punto tal de que casi desaparece, ese es el proyecto de ley presentado en 2020, y en la rendición de cuentas algo, digamos, aún peor, simplemente se deroga la ley del 2014. Cualquiera de las dos iniciativas no ayudan a garantizar pluralismo y diversidad, sino que son iniciativas que consolidan la concentración que ya tenemos. Por eso, todos tenemos la impresión de que han estado presionando muy fuertemente para que se derogue, como se propone ahora, o se sustituya con una ley diferente, con otras características, en particular respecto a este asunto de la concentración y algunos otros. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la duración de las asignaciones. Tema que siempre les inquieto porque cuando se eternizan tenemos también un problema agregado y que hace más difícil desconcentrar, porque si las licencias vencen se pueden redistribuir, pero si las licencias son eternas, como en la práctica se ha transformado en Uruguay, es más difícil hacer. Bueno, y otro asunto, por segunda vez consecutiva, la defensa del represor José Arab logró postergar la audiencia de formalización por crímenes de lesa humanidad. Sí, esto es por delitos cometidos por militares uruguayos en territorio argentino entre 1974 y 1976. Arab alegó problemas de salud. La audiencia estaba prevista para este viernes sobre las 9 de la mañana. Según la defensa, Arab no podía ser trasladado hasta el juzgado ni comparecer en forma virtual. Por este motivo, el juez Fernando Islas decidió un nuevo aplazamiento en forma excepcional por última vez. La decisión atiende al pedido de la Fiscalía de realizar una única audiencia de formalización para todos los imputados. Ante esto, el magistrado fijó la cita para el martes 9 de agosto. Esto incluirá la conducción al juzgado de todos los imputados, con excepción del coronel Ernesto Ramas, quien por motivos de salud comparecerá mediante el sistema de videoconferencia. El fiscal Ricardo Percival solicitó formalizar la investigación por una decena de crímenes cometidos por los servicios represivos uruguayos en Argentina, entre ellos el homicidio de los ex legisladores Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wailod. La imputación incluye además la desaparición de Manuel Liberov, los homicidios de Daniel Banfi, Guillermo Javif y Luis Latrónica, entre otros. Según Percival, estos crímenes formaban parte de la lógica represiva de la dictadura uruguaya que se trasladó hacia Argentina para la persecución de opositores en el marco del Plan Cóndor. Por estos hechos, el fiscal solicitó la formalización de José Arab, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira y Ricardo Medina, así como la captura internacional de los militares Manuel Cordero y Pedro Mato. Vázquez falleció en octubre de 2021, semanas después de la imputación fiscal. El 29 de julio de 1983 se diagnosticó el primer caso de VIH en Uruguay y por eso se declaró la fecha como Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida. Bueno, y en este contexto y en este día, el personal del Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas denuncia que hay intención de desmantelar este centro de referencia nacional. Por esto mismo, el colectivo hoy mantuvo reuniones con autoridades para tener información, digamos, con respecto al futuro del servicio que atiende a cerca de 4.500 personas por mes.
El Servicio de Enfermedades Infectocontagiosas se inauguró en 1987 y se transformó en centro de referencia para personas con VIH. Está ubicado en el Instituto de Higiene de la Universidad de la República y depende de ACE. Al día de hoy, después de tantos años, nuevamente ponele 6 meses, a veces menos, surge el tema del cierre del SEIC. Nosotros hicimos una encuesta con los usuarios, a ver si estaban de acuerdo, ¿no? Y tenemos un promedio de 89% de no están de acuerdo con el cierre. Y nosotros como funcionarios decimos no al cierre debido al nivel de atención que se le brinda. Por ejemplo, estamos cerca de Tres Cruces, no hay una policlínica de ACE en la zona y, como te dije, somos referentes a nivel nacional del VIH, fundamentalmente. Bueno, y adhiriendo a esta fecha, como todos los años, la Intendencia de Montevideo refuerza la información pública sobre las características del VIH. Y lo mismo pasó con el servicio de exámenes gratuitos a lo largo de toda la jornada. Habitualmente es algo que se trabaja en consulta, en los controles en salud, todo lo que es la prevención, cómo poder evitar, obviamente, el contagio, cómo se vive a su vez con el VIH, cómo se controla a las personas. Son controles con una consulta habitual, común, de todos los días. En la red de policlínicas de la comuna en días y horarios habituales se realizan test en forma gratuita. El próximo martes 2 de agosto en la Policlínica del Parque Bellán, Avenida Agraciada 4241 de 10 a 12 horas, se realizarán test de VIH, consejería y entrega de material educativo. Cuando la población está informada y sabe las características puntualmente de esta enfermedad, en realidad los tabúes en realidad se van diluyendo. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que hacer siempre es dar información y para que justamente no existan tabúes, en realidad. Pero sí, estamos mejor que antes. Otro asunto, formalizaron a un capitán de la Guardia Republicana por reiterados delitos de abuso de funciones, por haber trasladado en 12 oportunidades a un poderoso narcotraficante. El narcotraficante Gerardo González Valencia fue trasladado a la jefatura de policía en todas esas oportunidades sin orden judicial, aquí en Montevideo. Cada traslado costaba 94.000 pesos. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, de segundo turno a cargo del fiscal Ricardo Lackner, formalizó la investigación por esos traslados. Cada uno de ellos costaba 94.000 pesos porque había que movilizar unas tanquetas y disponer de varias medidas de seguridad, según informaron desde Fiscalía. Además, se probó que este capitán de la Republicana le dio a González Valencia un teléfono satelital con el que se comunicaba con México en varias oportunidades. Esos traslados serían para visitar al mafioso italiano Rocco Moravito en Cárcel Central, que funcionaba la jefatura. Sin embargo, el capitán de la Republicana que disponía de los traslados y los efectivizaba argumentó que se hacían en el marco de visitas conyugales. Desde Fiscalía señalaron que el lugar donde estaba alojado González Valencia tenía las condiciones para recibir así las visitas. Para este caso, el fiscal solicitó prisión preventiva, pero la jueza dispuso arresto domiciliario total con el uso de tobillera y la prohibición de comunicarse con otros integrantes de la fuerza. La jueza argumentó que por el tiempo transcurrido la persona no se iba a fugar e iba a estar a disposición de la investigación. Recordemos que Gerardo González Valencia integraba el cartel de los Queenies, uno de los más poderosos de México. Vivía en Uruguay desde 2011 y fue detenido en 2016. Primero estuvo en el Comcar, luego por amenaza fue a Guardia Republicana, Punta de Rieles y Libertad. Tras cumplir más de 2 años de prisión preventiva por lavado de activos, había sido excarcelado porque podía estar en libertad provisional. Sin embargo, continuó en la cárcel como medida cautelar a la espera de su extradición. Fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2020. Sin embargo, la causa por lavado de activos en Uruguay no terminó porque hay acusación fiscal, pero falta la sentencia definitiva sobre su responsabilidad y sobre el destino de los bienes confiscados. Cambiamos de tema. Vecinas y vecinos del Prado reclaman la colocación de semáforos en Camino Castro y Molinos de Rafo, aprobada y pendiente desde hace más de 2 años. Claro, es un cruce muy transitado y por allí también cruzan justamente algunas de esas calles personas con discapacidad que concurren a un centro de prótesis cercano. Al reclamo de semáforos por parte de los vecinos se suma la demanda de mejorar la accesibilidad del cruce, que cuenta con rampas mal colocadas, por el que transitan personas que acuden al Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas por prótesis, utilizando muletas y sillas de ruedas, con largos tiempos de espera y sin garantía de seguridad. En la zona, además, hay centros educativos.
Hace 5 años de este reclamo, en el 2020 se aprueban y bueno, al día de hoy no están con prioridad los semáforos. Tenemos 4 cruces importantes, Molino de Rafo, Emancipación y Castro, ¿no? Y el cartel de pares no se respeta casi nunca. El que puede te deja pasar, el que no. Y ahí tenemos eso, tenemos 2 paradas que son una más lejos del centro, que la rampa está mal puesta porque no mira hacia el centro y bueno, tenés que hacer un giro. Y después estás 10 minutos para cruzar la calle mismo que entra al centro, se mueve todo, las sillas de ruedas se quedan movidas. Acá hace poco, no hace mucho, falleció una persona por el cartel de pares no respetar, pero después las personas con discapacidad, hay un cieguito que viene todos los días a trabajar y queda solo ahí. No tiene nadie para que lo cruce. Si no pasa alguien y lo ayuda, él no puede cruzar. ¿Qué dicen las autoridades? Una de las cosas son los costos, no hay recursos y bueno, esas son las respuestas que he tenido la última. Acá tenemos una escuela a mitad de cuadra, un colegio privado y a una cuadra aproximado una escuela pública, hay bastante tránsito de niños y siempre personas discapacitadas constantemente por el local de prótesis y eso. El 99% de las veces el cartel de pares no se respeta para nada. Está allí en la esquina, pero así como vienen, siguen de largo. Y es un cruce bastante complicado, ¿no? ¿Hace cuánto que están aguardando por este semáforo? Años. Hace muchos años, sí, ya que se está aguardando. Hay algunas horas que son como horas pico, que se junta como mucho tránsito y vienen de todos lados, autos que suben, que bajan, y es medio difícil si no conoces la zona, respetar la poca señalética que hay. Uno frena de golpe y el otro lo choca atrás, un montón de veces sucede que los conductores encima, que andan con bastante violencia en la calle, se genera algún disturbio, además de choques. Y partiendo del cruce de Rafo y Castro, ¿no? Nos vamos como hacia el noroeste de la ciudad y nos internamos en el territorio del municipio G. Donde también vecinas y vecinos, en este caso, organizan distintas actividades para celebrar los 150 años de Villa Colón, barrio conocido como Lesica. 150 años que se cumplirían realmente un 1 de diciembre, porque fue el 1 de diciembre de 1872 que se hizo el primer remate público de los terrenos acá en la villa. Este barrio fue fundamentalmente, al principio tenía pobladores que eran de gente de poder adquisitivo, pero se fue nucleando con mucha inmigración italiana y española que se puso en los alrededores y aquí también, y trabajaban acá en la zona y también ponían sus actividades rurales. Muchos de esos descendientes están todavía acá en el barrio. Y ahora también estamos teniendo otra oleada de inmigración, pero ya latinoamericana. Bueno, que también es bueno que conozcan la historia del barrio y que esto también forme parte de una integración y que sirva de base para una integración del barrio. Las actividades de los 150 años de Villa Colón o Barrio Lesica coincidirán en buena parte con el fin de semana del patrimonio, el 1 y el 2 de octubre. Tenemos pensado realizar una actividad, una charla informativa donde se centra en la inmigración. Los 150 años de Villa Colón tiene una historia de la inmigración muy rica, la inmigración a los 150 años y la inmigración hoy. La idea también es traer una vecina que es bodeguera de la zona, ese día hacer alguna feria temática. Después de eso nosotros también tenemos pensado el 1 de octubre, unos días antes también, lanzar una propuesta que es Trae tu foto, donde los vecinos y vecinas acerquen la foto que tengan de Villa Colón y podamos hacer un intercambio para que se plasmen alguna muestra que vaya a estar el 1 de octubre pendiente ahí en la plaza. El Día del Patrimonio específicamente se van a realizar 2 tours. Uno que va a tomar toda la zona de Montevideo Rural, que estamos muy cerca, y la otra es la de Villa Colón. Bueno, y Enrique Vergara integra el grupo de vecinos y vecinas que está organizando las actividades para celebrar estos 150 años de Lesica o Villa Colón. Claro, y compartió su testimonio acerca del vínculo con el barrio. Acá en la zona, en el barrio, vivimos los 7 hermanos. Mi madre era viuda, y siempre estuvimos acá. Y bueno, esto para nosotros es como si fuera la casa nuestra, ¿no? ¿Por qué no te mudás? Y no me mudo porque de Lesica no me voy. ¿Está? Acá el Colegio Pío, la biblioteca, la tenía al lado de la casa cuando llegamos acá. Pasábamos ahí con todo. Aparte de que hay barrios muy lindos, mucho más grandes que nosotros. Para nosotros, esto
es lo máximo. Estaba lleno de cancha de fútbol, que era un futbolista, entonces el aire es otro aire. Mucho verde. Verde, pero también el aire. Yo qué sé, vas a Colón y no es lo mismo que acá. Nosotros veníamos en el ómnibus, yo venía de trabajar y entrar a los eucaliptus de Lesica era respirar. Venías a medio ahogado y llegabas a Lesica, cuando daba la vuelta a la curva en Colón, ya se sentía el olor al eucalipto, los árboles eran maravillosos. Había muchos más que ahora, se han caído todos. Ayer estaba lleno la plaza de gurises jugando al fútbol, todo. Traigo los nietos, es precioso. Para mí esto es impagable. Y el proyecto de ferrocarril central en construcción en este momento no le es ajeno a esta gente y a este barrio. Bueno, esa es una de las inquietudes de la comunidad de allí, de Lesica. Acá en la zona, en el barrio, vivimos los 7 hermanos. Mi madre era viuda, y siempre estuvimos acá. Y bueno, esto para nosotros es como si fuera la casa nuestra, ¿no? ¿Por qué no te mudás? Si no me mudo, porque de Lesica no me voy. ¿Está? Acá el Colegio Pío, la biblioteca, la tenía al lado de la casa cuando llegamos acá. Pasábamos ahí con todo. Aparte de que hay barrios muy lindos, mucho más grandes que nosotros. Para nosotros, esto es lo máximo. Estaba lleno de cancha de fútbol, que era un futbolista, entonces el aire es otro aire. Mucho verde. Verde, pero también el aire. Yo qué sé, vas a Colón y no es lo mismo que acá. Nosotros veníamos en el ómnibus, yo venía de trabajar y entrar a los eucaliptus de Lesica era respirar. Venías a medio ahogado y llegabas a Lesica, cuando daba la vuelta a la curva en Colón, ya se sentía el olor al eucalipto, los árboles eran maravillosos. Había muchos más que ahora, se han caído todos. Ayer estaba lleno la plaza de gurises jugando al fútbol, todo. Traigo los nietos, es precioso. Para mí esto es impagable. Bien, bueno, vamos a ver ahora sí, volvimos a... Nos encantaba oírlo hablar al vecino. Sí, claro, con muchos años allí, con mucha identificación y con esta visión sobre los impactos del proyecto de ferrocarril central. La fecha clave aquí es el 1 de diciembre de 1872, fue el remate de los terrenos y es lo que estamos conmemorando los 150 años. El asunto es que esto no nació por generación espontánea. Esto nació porque allá por 1868 capitales nacionales deciden instalar una vía para que circulen los trenes acá, en nuestro país. Y al saber que iba a haber una estación en la actual estación Colón, que en aquel momento se llamaba Pantanoso, vinieron a hablar con el propietario de estas tierras, un acaudalado comerciante, y vienen los hermanos Guerra a plantearle a Giot, ¿sí?, la posibilidad de hacer una villa de recreo. Que Villa Colón nace por el tren. Y en este preciso instante, 150 años después, desgraciadamente, el tren nos va a liquidar. Bueno, lo decíamos al comienzo de esta edición, el Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de la llamada viruela del mono en el país. Primero y único hasta el momento de una persona que había viajado. Y justamente para saber más de la enfermedad en general, más allá de este primer caso, estamos recibiendo a través de Zoom a la epidemióloga Lucía Alonso, que es consultora nacional de la OPS-OMS. Lucía, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y para arrancar con la inquietud de saber qué consideraciones es necesario realizar ante esta situación que se plantea aquí en Uruguay. Bueno, ustedes saben que esta es una situación que lleva poco tiempo, muy poco tiempo, desde la aparición de los primeros casos en Europa hasta ahora. Es poco el tiempo transcurrido y ya llevamos unos 78 países que reportan casos. Se agrega ahora Uruguay a esta lista de países. Era un evento completamente esperable en el tiempo. Los países más afectados de la región hasta ahora son básicamente Canadá, Estados Unidos y Brasil, obviamente por sus dimensiones y sus características y el número de viajeros internacionales, que es el mecanismo a partir del cual la dispersión internacional ha ocurrido inicialmente. Se concentra la enorme mayoría de los casos en Europa, el 75%,
en el entorno de ese nivel y el restante en la región de las Américas, pero incrementándose. Y esa fue la razón por la cual, como ustedes ya comunicaron, el Comité de Emergencia de Reglamento Sanitario Internacional de la OMS declaró esta situación como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es importante aclarar que esta declaración tiene características, digamos, operativas, en el sentido de que es llamada como tal. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de propagación internacional determinado y sobre todo una dimensión fundamental, que es que se requiere una respuesta coordinada de los países para poder controlarlo. Aún estamos en una etapa de brote epidémico como tal, formalmente aún estamos en esa etapa, que se concentra en un grupo vulnerable, un grupo particular de la población. Como ustedes ya han informado seguramente, la mayoría de los casos se tratan de hombres, más bien en estratos de edad joven, en su mayoría hombres que tienen sexo con hombres o que han participado de actividad sexual de ese tipo, y que los hace particularmente vulnerables a esta enfermedad en el contexto actual. Obviamente existen varios mecanismos de transmisión involucrados, no solamente la vía sexual, se contagia también por contacto con las lesiones de estas. Tenemos alguna dificultad en la comunicación, Lucía. Sabés que te escuchamos recién con alguna dificultad, a ver si podemos reenganchar ahora. Estábamos hablando, o estabas mencionando, el contagio también a partir del contacto con lesiones. Retomamos ahí. Ahí está, espero que me puedan oír bien ahora. El contacto directo con las lesiones puede permitir la transmisión, y las personas que forman parte principalmente de este grupo que es el más afectado, que les comentaba, es hombres jóvenes, tienen que estar atentos a la aparición de estas lesiones y concomitantemente se presenta habitualmente con fiebre, con erupción cutánea, que son estas vesículas con líquido, y estas vesículas pueden presentarse en algunos casos en diferentes partes del cuerpo, manos, pies, cara, e incluso en las mucosas, en la boca y ano genital principalmente. Por lo tanto, la recomendación de la OMS es para aquellas personas que forman parte de grupos vulnerables estar alertas a la aparición de estos síntomas y consultar precozmente frente a su aparición. Y muy importante recalcar en esta etapa la necesidad de evitar la estigmatización que esto puede generar por afectar un grupo particular de la población, indistinto de quiénes son, y evitar cualquier tipo de discriminación que esta enfermedad pueda generar, porque es el riesgo principal al que nos enfrentamos hoy y puede ser incluso más dañino que el propio virus en sí mismo. Así que es esencial que en esta etapa comprendamos que debemos tratar esta enfermedad aproximándonos a los grupos de riesgo, haciéndoles sentir que pueden y deben consultar frente a la aparición de lesiones y que van a ser tratados de forma digna y libres completamente de discriminación. Eso es fundamental. Lucía, un gusto saludarte y nada, que nos digas brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, pero sí para la tranquilidad de la población, cuáles son las medidas o posibles tratamientos. Decías que se le dice mortal, pero cuál es la gravedad y la importancia de que haya llegado este caso al país. Bueno, es importante transmitir que esto puede sentirse como un poco un déjà vu de lo que pasó al inicio de la pandemia de COVID, ¿no? Una nueva declaración de emergencia, pero que tiene características muy distintas, mecanismos de transmisión aún con un grado de incertidumbre importante, particulares, en un grupo de población especial, y que no debe ser motivo de alerta para la población general, más que seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública en cuanto a la prevención de esta enfermedad. La vacunación en este momento tiene un rol muy restringido, que es principalmente para los contactos
de expuestos de personas que están enfermas de alto riesgo únicamente. No está planteado por el momento la vacunación masiva frente a la viruela, ni frente a la viruela del mono específicamente en esta etapa, y el tratamiento es sintomático principalmente. El uso de drogas antivirales está aún en etapas experimentales y hay muy poca experiencia aún en algunos países europeos y en Estados Unidos principalmente y Canadá. Así que básicamente para la población un mensaje de seguir la información oficial del Ministerio de Salud Pública, saber que el país tiene la capacidad de diagnosticar, de identificar los casos, seguirlos, tratarlos, y estar atentos a cambios en las recomendaciones y en la propia epidemiología de la enfermedad, que puede ir variando, así como nos ha pasado con la experiencia de COVID, puede pasar también aquí, pero por el momento es un evento que está restringido, es un brote epidémico en una comunidad relativamente cerrada, que tiene que estar muy atento a estas recomendaciones. Lucía Alonso, epidemióloga, nos despedimos, muchas gracias. Sí, nos despedimos. Muchas gracias. Estaremos entonces atentos al transcurso de todo esto y seguramente consultándote más adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional, y esta primera noticia bien podría llamarse Argentina el día después, tras la vertiginosa y tensa jornada que se vivió ayer con el anuncio de un nuevo superministro, porque, como se recordará, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se hará cargo de 3 ministerios. Y pueden haber más cambios también a nivel de gabinete, según se anunció por parte del gobierno argentino. De hecho, hoy el propio Massa y el presidente Alberto Fernández volvieron a reunirse en Olivos para definir los primeros anuncios que va a hacer Massa, pero también algunos cambios que podrían reestructurar el gabinete del vecino país. Los mercados financieros en Argentina abrieron este viernes en positivo, luego de que este jueves el presidente Alberto Fernández designara a Sergio Massa como nuevo superministro de Economía, aunque los inversores esperan prontas señales de una corrección del rumbo que permitan resolver los desequilibrios macroeconómicos del país. Fernández y Massa mantuvieron este viernes un encuentro en la Quinta Presidencial de Olivos, donde repasaron las medidas que anunciará el nuevo ministro, y mañana volverán a verse para terminar el punteo de los primeros anuncios que se conocerán, según adelantaron fuentes oficiales. El presidente y Massa evalúan más cambios en el gabinete con la fusión de ministerios en una búsqueda por achicar la estructura del Estado, y al salir de la residencia oficial el presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que trabajará en el armado final de su equipo durante el fin de semana, aunque prefirió no anticipar quiénes van a entrar y salir, porque dijo que hoy no va a designar ni a correr funcionarios. Y la oposición cuestionó este viernes la designación de Massa como superministro de Economía y pusieron en duda la capacidad del gobierno para resolver los problemas económicos que afronta el país, y la presidenta de Propuesta Republicana, partido que integra Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo no saber si Massa tiene las ideas claras, pero que no es una persona que genere confianza y no ha sido consecuente con sus ideas políticas. La Mesa Nacional de Conducción de la Coalición Cívica, otra de las fuerzas integrantes de Juntos por el Cambio, y su bloque de diputados cuestionaron en un comunicado que a Massa, que absorberá en el Ministerio de Economía las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, se le acaben de otorgar plenos poderes para manejar la economía argentina. Mientras la guerra en Ucrania se concentra en el este y en el sur de ese país, un bombardeo a un centro penitenciario en la República Popular de Donetsk, prorrusa por supuesto, dejó 40 prisioneros muertos y más de 130 heridos, algunos de ellos integrantes del polémico batallón de Azov. Las acusaciones son cruzadas. Los rusos acusan a los ucranianos de haber perpetrado este ataque con los misiles HIMARS que llegaron de los Estados Unidos, mientras que Ucrania atribuye este ataque a la fuerza paramilitar Wagner, que trabaja para los rusos. Un ataque a un centro de reclusión en la República Popular de Donetsk, habitada por detenidos de guerra ucranianos, entre los que se incluyen algunos miembros del batallón de Azov, volvió a agitar las aguas entre Rusia y Ucrania, quienes se apuntan entre sí como los responsables de un hecho que arrojó 40 muertos y 130 heridos. En las primeras horas de la mañana, representantes prorrusos del territorio separatista acusaron a Kiev como perpetrador del ataque en el asentamiento de Olenivka y agregaron que fue realizado con cohetes HIMARS de fabricación estadounidense, mientras que en videos difundidos
difundidos por un corresponsal de guerra ruso, se ven restos carbonizados de algunas de las víctimas y el edificio con serios daños. Por su parte, en Ucrania afirmaron que es un atentado pensado por Moscú para incriminar falsamente a Kiev y endosarle crímenes de guerra, al tiempo que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas recalcó que fue una maniobra para ocultar el maltrato a los cautivos y encubrir ejecuciones. Los servicios de inteligencia de Ucrania responsabilizaron a la milicia privada rusa Wagner del ataque con misiles contra la cárcel, al tiempo que Kiev acusó a Rusia de continuar con sus métodos propagandísticos de llevar a cabo una guerra de información para acusar a las Fuerzas Armadas ucranianas de bombardear la infraestructura civil y la población, ocultando así sus propias acciones insidiosas. Volvemos a hablar de Brasil y del presidente Jair Bolsonaro, que salió al cruce de una carta, un documento que firmaron los integrantes de la poderosa Federación Industrial de San Pablo, la Fiesp, que pide un reconocimiento del presidente Bolsonaro a favor de la democracia. Esto, o mejor dicho, un cuestionamiento hacia los pronunciamientos que ha hecho el presidente brasileño, no solamente cuestionando el sistema electoral y al Supremo Tribunal Federal, sino que se le atribuyen actitudes antidemocráticas. Bolsonaro no tardó en reaccionar y los acusó de estar favoreciendo a Lula da Silva. Y hablando de Lula da Silva, la última encuesta de Datafolia establece que podría ganar en la primera vuelta con el 52% de los votos. En su transmisión semanal para redes sociales, Bolsonaro cuestionó el contenido político del documento y aseguró que tiene como objetivo perjudicarlo y apoyar la candidatura del expresidente Lula da Silva, y dijo que era un documento político en un año electoral, asegurando que nunca tuvo una palabra, una acción o un gesto que pueda ser calificado como antidemocrático. En los últimos meses, el mandatario brasileño ha estado en el ojo de la tormenta por sus ataques al sistema electoral, en particular contra las urnas electrónicas, a las que considera poco confiables, y al Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro apuntó directamente contra el presidente de la poderosa Fiesp, hijo del ex vicepresidente José Alencar Gómez da Silva, que asumió ese cargo en el primer gobierno de Lula, sosteniendo que si no tuviera el sesgo político en esa nota la firmaría, y que la misma es claramente contra su persona y favorable al ladrón. No voy a decir quién es ese ladrón, concluyó Bolsonaro. No es la única carta por la democracia que se conoció esta semana, ya que también tomó estado público otra similar firmada por exalumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo, que se presentará formalmente el 11 de agosto. A poco más de 2 meses de las elecciones de octubre, Lula mantiene el liderazgo de la primera vuelta en la carrera por la presidencia con un 47% de intenciones de voto, según una nueva encuesta de Datafolia divulgada ayer por el diario paulista Folha de São Paulo, aunque según la encuestadora, cuando se proyectan estos resultados sobre la base de los votos válidos, Lula ganaría en primera vuelta con el 52% y Bolsonaro alcanzaría el 32%. El cambio climático, las altas temperaturas y la guerra en Ucrania siguen provocando serios problemas en Europa, porque en Francia y en Alemania se están viviendo sequías realmente importantes. De hecho, el río Rin prácticamente está innavegable en Alemania, mientras que en Francia también se han verificado problemas con la falta de agua, que ha llevado a que existan restricciones. En Alemania, por ejemplo, también producto de la falta de energía, las luminarias en la ciudad de Berlín se han apagado para poder preservar la energía, precisamente en momentos en que no se sabe cómo se va a resolver este problema. El bajo nivel del río Rin, vinculado a las temperaturas extremas que se registran en Alemania como resultado del cambio climático, dificultan el transporte de mercancías y materias primas por esta vía fluvial, clave para el aprovisionamiento de carbón y carburantes, entre otros. La sequía, unida a varias olas de calor, ha dejado niveles atípicamente bajos en el río, y si bien no se ha alcanzado todavía la situación extrema de octubre del 2018, los expertos advierten que la situación podría agravarse en las próximas semanas. El Senado de la Ciudad-Estado de Berlín decidió este miércoles apagar la iluminación nocturna de unos 200 monumentos de la capital alemana para ahorrar electricidad en el contexto de la guerra de Ucrania, según informaron medios locales. En Francia, mientras tanto, la sequía ya afecta en diferentes niveles a 90 de los 96 departamentos de las regiones metropolitanas en los que ya se practica algún tipo de restricción de agua, según informó el Ministerio de Transición Ecológica. En esos 90 departamentos hay algún tipo de restricción en el consumo doméstico, urbano, agrícola o industrial, y algunas poblaciones del interior deben abastecerse por camiones cisterna para el consumo de la población, mientras que el sur del país está experimentando una sequía con temperaturas récord y el lago Le Broc, cerca de Niza, ha alcanzado una baja en el nivel de agua histórico. Bueno, termina así el primer bloque. Pero no se vayan porque, pausa mediante, tenemos más.
segundo y último bloque, casi clima de fin de semana. Casi, por eso tenemos a Juan Castel, bienvenido. ¿Cómo andan? Les decía, una cartelera de fin de semana que trae visitas internacionales en materia de música para los próximos días. Comenzamos con Ignacio Copani. Copani es casi local, un artista de larga trayectoria, argentino él, que en situaciones normales, y hablo poniendo un paréntesis por la pandemia, viene todos los años a realizar shows tanto en Montevideo como en el resto del país. Un artista que le canta mucho a las cuestiones cotidianas, mete mucho humor en su propuesta y mucha crítica social también, además de contar en su repertorio con algunos clásicos de esos que todos hemos tarareado alguna vez. Copani estará este domingo en la Sala Citarrosa a partir de las 20. En otro plano, totalmente distinto, pero también el domingo, se estará presentando Sebastián Yatra, el joven músico colombiano que es uno de los artistas más populares de lo que podríamos llamar la nueva movida del pop latino. Artista él y otro grupo de artistas jóvenes que mezclan lo melódico con mucho reggaetón y otros ritmos centroamericanos. Se viene presentando en el marco del Dharma Tour, este es el nombre de su último disco, y se estará acá en Montevideo presentando justamente en este marco el próximo domingo, como les decía, a partir de las 21 horas en el Antel Arena, en un show que además va a tener un gran despliegue visual. Cambiando también de estilo, les cuento que el lunes se va a estar presentando en vivo en Montevideo Ismael Serrano. Acá estamos hablando de un artista también, ya con una trayectoria más que interesante, más de 20 años de carrera, el español, que plantea una cuestión mucho más intimista, un formato de canción en el que la palabra tiene un peso muy importante. Otra forma de decir la que plantea Ismael Serrano, que también está en gira, está girando por el continente, estará próximamente girando también por Europa, está presentando la gira Seremos, es el nombre Seremos de su más reciente trabajo discográfico, y se presentará el lunes en el Auditorio Nacional del Sodre a partir de las 21 horas. Tiene un público muy fiel. Ismael Serrano en Uruguay seguramente el mismo está de parabienes. Yo cierro esta columna dejándoles un clásico, un fragmento de un clásico de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudiste hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vento, ya no hay locos, ya no hay varias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda. Bueno, precioso para terminar el informativo de este viernes. Se viene el fin de semana, pero antes, lado B. Es cierto, el anuncio del lado B, en el que el tema va a ser la vuelta de Luis Suárez, que el domingo ya estará pisando territorio uruguayo. Para alegría de muchos. Es cierto, bueno, las dos personas que vienen creo que están alegres. Sí, algunos sí. de los que están contentos van a estar acá acompañando a Wilmar, dos queridos. Sofía Romano y Andrés Reyes en un ratito el lado B. ¿Y cómo va a estar el tiempo el fin de semana? Bien, como anticipo, pero empezamos a repasar con números y datos. Ahí está, Natalia. Uy, un sol al fin, sol a pleno, mañana, sábado 30 de julio, sol 17 grados la máxima, bastante bien, pero la mínima, ojo, 5 grados.
Alguna nube más para el domingo, pero atención, no está previsto que llueva por lo menos a 48 horas, mínima 7 grados para capital y cercanías, máxima 16. Y el lunes 1 de agosto, ya cambiamos de mes, 6 grados de mínima, 15 de máxima. Se va en el mes, el programa, la semana. Quédense en la pantalla de TV Ciudad y nosotros nos reencontramos el lunes a las 19 horas. Buen fin de semana, que pasen lindo. Uruguay registró el primer caso de viruela del mono. Se trata de un paciente de Montevideo. Capitán de la Republicana imputado por trasladar 12 veces a narco mexicano González Valencia sin autorización judicial. También le compró un teléfono satelital. Se suicidó un joven de 19 años que era policía hace 3 meses. Uruguay es uno de los países de la región con mayor concentración de medios. Federación Uruguaya de la Salud resolvió un paro general el próximo 23 de agosto en Montevideo. Iglesia Católica comunicó a la comunidad La Pascua que deberá abandonar predio en diciembre para que se instale colegio gratuito de gestión privada. Vecinas y vecinos del Prado reclaman la colocación de semáforos en Camino Castro y Molinos de Rafo, aprobada y pendiente desde hace más de 2 años. Por segunda vez consecutiva, la defensa del represor José Arab logró postergar la audiencia de formalización vinculada a los delitos de violación de derechos humanos de los que se lo acusa. Cayó el gasto por cada estudiante de la ANEP luego de 15 años de aumento sostenido. En el municipio G, vecinos y vecinas organizan diversas actividades para celebrar los 150 años de Villa Colón. Hasta el 13 de agosto está abierto un nuevo llamado de la Intendencia de Montevideo para proponer la peatonalización de calles. El dólar blue bajó hoy tras los cambios en el gobierno de Argentina. Sequía sin precedentes en Alemania y Francia. Hay restricciones de energía. Cartelera de espectáculos. Copani vuelve a la Citarrosa este domingo a las 20 horas y Sebastián Yatra y su nuevo show el domingo en Antel Arena.